La aspiración de tener liderazgo digital y de ser un hub digital, al menos regional, ha estado muy presente en Chile en los últimos años. Algunos expertos afirman que ya hemos conseguido un cierto liderazgo en determinados aspectos, aunque no hayamos alcanzado plenamente el nivel de verdadero hub digital consolidado. Otros dicen que tenemos todo para lograrlo, para dar el salto. Unos más advierten, como hemos visto en este mismo programa, que estamos perdiendo espacios y que arriesgamos mucho en este momento si no hacemos las cosas bien y sobre todo si dejamos de soñar en grande. Sea cual sea el diagnóstico preciso, ¿qué nos falta entonces? ¿Qué debemos hacer aquí y ahora? Para conversar sobre esto nos acompaña hoy un gran conocedor, Iván Jilich, experto en tecnologías de la información y director y CTO de Pitch Chile. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Iván. Bien, Iván, vamos a conversar hoy acá de un tema que sé que te fascina y de que conoces mucho, tienes una visión estratégica sobre estos asuntos. Y hemos hablado de Hub Digital al inicio, pero nos gustaría mucho precisamente definir qué es decir, tener muy claro qué es exactamente un Hub Digital y por qué es importante también. Perfecto. A ver, cuando hablamos de hub digital, la primera palabra en la que tenemos que pensar es inevitabilidad. El hub digital es el lugar inevitable donde todos tienen que llegar. Y todos tienen que llegar porque todo el resto ya está. Suena un poco paradójico, un poco a huevo gallina. Es verdad. Y esa es la gran dificultad de construir un hub. Pero el hub es ese lugar donde todos quieren llegar porque ya está la tecnología, la infraestructura, el talento, la normativa, la institucionalidad, está todo. Y por eso se convierte en un hub. Y solamente por el hecho de ser ese centro, de tener todo eso ya puesto en su lugar, atrae al resto y el resto siente no que tiene que pagar un peaje estando ahí, no, sino que es el lugar inevitable en el cual tiene que estar para que su negocio, para que su industria pueda crecer y desarrollarse de la mejor manera posible. Esa es la definición esencial de qué es un hub digital. Ahora, Iván, has hablado de inevitabilidad y eso nos dice, bueno, no es una opción, es decir, es algo donde hay que estar. Ahora, más allá de eso, en términos para la economía digital, para todo, ¿por qué es importante consolidar un hub digital para un país? Perfecto. A ver, ¿por qué es importante? Porque nos va a permitir dar el salto desde una economía basada en commodities, basada en extracción, hacia una economía absolutamente basada en el conocimiento, lo cual genera mm, otros niveles de valor agregado. Nos va a permitir tener empleo de muchísima más calidad, nos va a permitir subir el PIB per cápita, nos va a permitir que como país y como ciudadanos tengamos cada vez un mejor estándar de vida. Esa es la razón fundamental por la cual uno quisiera estar en esa posición. Desde mi punto de vista, ser un hub digital y exportar servicios digitales en su más amplia expresión es lo que va a permitir que Chile dé ese famoso paso hacia el desarrollo. Sí. Iván, me gustaría proponerte un esquema para analizar esto y para hacer ese panorama estratégico que queremos lograr hoy, ¿no? Si me preguntas, yo imagino que para hacer un hub digital tenemos que ver ciertas dimensiones, ¿no? A mí se me ocurren cinco por los momentos, que son la institucionalidad, la infraestructura, el talento, la integración del ecosistema y el mercado de capitales y el liderazgo. Por lo menos esas cinco creo que son muy importantes. Me gustaría proponerte, Iván, precisamente ir repasando cada una de ellas y ver cómo estamos en Chile en cada una de estas partes, ¿no? Con respecto precisamente a la institucionalidad, a este campo, ¿cuál es tu punto crítico? Es decir, ¿cuál es donde tú ves, oye, esto es donde tenemos que trabajar urgentemente? Esto es algo que se ha estado diciendo mucho en el último tiempo y se habla de ello como permisología. Creo que nos hemos sobreinstitucionalizado en cierta medida y el gran problema que tenemos es que esa institucionalidad está fragmentada y no conversan de manera armónica y fluida las distintas partes de toda esta institucionalidad. Hay mucha institucionalidad que tenemos en Chile y que ha sido históricamente muy buena, pero en el último tiempo, me atrevo a decir los últimos 15 años quizás, el- hemos puesto, hemos puesto demasiadas trabas burocráticas y se ha vuelto todo mucho más lento de lo que la economía digital en general necesita para poder operar.
la regulación en muchos casos se ha vuelto una traba y en lugar de ir a la par y ser un elemento habilitador y que marque las reglas de juego mínimas, se ha vuelto una traba para muchas veces poder hacer las cosas. Y tanto es así que muchos proyectos que analizaron originalmente estar en Chile terminaron yéndose a otros países porque Chile resultó imposible. Eso creo que es el punto crítico que tenemos en términos de institucionalidad. Ojo, no está todo malo. Tenemos que ajustar y tenemos que integrar. No tenemos que echar todo abajo y hacer todo de cero. No, ese es el mensaje. El mensaje es lo que tenemos tiene espacio para mejorarse y debemos mejorarlo. Te he escuchado, Iván, en algún momento que dijiste que tenemos que tratar de regular sin matar la innovación. Y eso parece ser un equilibrio muy difícil, ¿no? Fácil no es porque la regulación siempre va detrás de la innovación y muchas veces la tentación del regulador es poner un marco muy rígido que contenga la innovación y anticiparse a ella. Y en realidad eso es casi imposible. Entonces el regulador debe tratar de, aquí me meto quizás en un terreno donde toco de oído, pero el regulador debe tratar de armar marcos que sean permanentes en el tiempo o que sean de muy largo plazo, 10, 20 años. No puede regular con nombre y apellido de tecnología, no puede regular con nombre y apellido de una app. Tiene que regular conceptualmente. Y muchas veces en eso fallamos y hacemos regulación muy cortoplacista, muy estricta, en cierto sentido, muy estructurada, y eso cierra los caminos a innovación. Claro. Quiero rescatar algo que dijiste y me pareció importante. Tenemos una institucionalidad muy fragmentada, que eso una cosa distinta al tema de la regulación. ¿A qué te refieres con eso exactamente y cómo deberíamos resolverlo? Bueno, alcanza solamente con pensar en las direcciones de obras municipales. Hay una por comuna y cada una es un mundo aparte. Entonces, si pensamos en un cable que tiene que atravesar 20 comunas, tiene que atravesar 20 regulaciones distintas en cada una de esas municipalidades. Ese tipo de fragmentación es el que no deberíamos tener. Perfecto. Iván, talento. Recuerdo que mencionabas en una conversación de Pitch Chile en la que estuvo también Fernando Sánchez, gerente de País Digital, que tenemos muchos jóvenes entusiasmados en el campo del software, por ejemplo, pero que hay campos que los tenemos un poco abandonados, que deshabitados. Hablaste, por ejemplo, del campo de las telecomunicaciones, de la infraestructura de base. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, creo es un diagnóstico eso. Se ve poco recambio en el área de telecomunicaciones, en el área de redes, en el área de infraestructura de base. Esto lo vemos cada vez que nos reunimos en los distintos eventos de la industria. Somos siempre los mismos, solamente que más viejos. Y no estamos viendo un recambio. Y sí se ve que está llegando la gente joven muy atraída por inteligencia artificial, desarrollo de apps. Y creo ahí que hay una concepción muy cortoplacista de las cosas. La infraestructura, claro, son siempre proyectos de largo plazo, hablamos de 10, 20 años. La infraestructura no hay nada inmediato y creo que nuestra juventud sueña con transformarse en influencer de la noche a la mañana, tener 1 millón de seguidores, que su app la descarguen no sé cuántos millones de veces. Y es ese cortoplacismo en líneas generales, quiero mi cuarto de libra ahora. Creo que es una cultura que está muy instaurada en la juventud y eso definitivamente no conversa con los proyectos de infraestructura, que son proyectos largos, de maduración muy lenta, y donde los resultados verdaderos se ven después de un periodo que está completamente fuera del scope de tiempo que maneja la juventud. Entonces somos una industria poco sexy, poco atractiva para la gente joven, con la forma de pensar, actuar que tienen en este momento. Ojalá que se revierta, pero eso es lo que estamos viendo actualmente. Y para cerrar, hemos visto, especialmente en temas de redes, que Chile ha importado muchísimo profesional. Tenemos muchísimo profesional, excelentes por cierto, pero no es porque sean mejores que los locales, es porque no tenemos suficientes locales para cubrir la demanda. Entonces ahí hay una brecha muy importante y que estaría bueno cubrirla con
producción local de talento. Hay un tema, Iván, también que has estado mencionando mucho, la integración del ecosistema, ¿no? Y la integración del ecosistema con los mercados, de capitales, en fin, ¿no? Sé que es una de tus grandes preocupaciones y ahí quisiera también ahondar un poco en esto, ¿no? Siguiendo un poco esta lógica, te voy a comentar que hay un libro que me encanta a mí, que es de Richard Rummel, que se llama Buena Estrategia, Mala Estrategia. Él dice que en los diagnósticos una cosa importantísima es precisamente ir a cuál es ese punto más crítico, cuál es ese punto donde si hacemos y tomamos acciones ahí, podemos obtener el mayor impacto posible. ¿Qué pasa en el ecosistema, en la integración del ecosistema? ¿Dónde está ese dolor específico que tenemos que trabajar? Bien, tocaste varios puntos, no uno solo. El ecosistema, yo muchas veces hablo del ecosistema digital grande. Y cuando hablamos del ecosistema digital grande, hay que entender que ya no existe esta distinción entre vida digital y vida no digital. La vida se volvió digital, no existe otra. Claro, hay outsiders, sí, pero pasaron a ser la excepción y no la norma. Entonces, dentro de las personas normales, comunes, normales entendido en el buen sentido, la vida es digital. Por lo tanto, todo lo que hacemos está tocado transversalmente por la tecnología digital. Entonces, el ecosistema grande involucra las calles, los semáforos, los puertos, los aviones, la aduana, el servicio de impuestos, involucra todo. Entonces, el ecosistema pasa a ser muy grande y le falta integración, y yo creo que uno de los elementos que nos falta es un ente que orqueste todo esto. Yo lo llamo el orquestador digital, el que sea capaz de interactuar con todos y cada uno de los actores, reduciendo fricciones, y que sea un articulador, no un burócrata más, no un paso más en la burocracia a saltar, sino que sea desde una ventanilla única donde todos los problemas digitales puedan ingresar y que sea capaz de relacionarse con todos los actores para ir resolviéndolos. Uno de los actores es el capital desde eh, los fondos de inversión, los bancos, Corfo. Hay un montón de formas distintas de capital, entendido como el capital económico que esto necesita. Y por otro lado, en el último tiempo hemos visto una tendencia hacia la informalidad en Chile en general, especialmente en la informalidad laboral. Y también hemos visto una cantidad de emprendimiento muy grande. Muchas veces se felicita la cantidad de emprendimiento y se está mirando muy poco la calidad del emprendimiento. Mucho de este emprendimiento que se hace es emprendimiento por necesidad y no por oportunidad. Es la persona que quedó desempleada, no logra volver a insertarse en un mercado laboral que está en cierto modo en crisis, y su opción es emprender. Son emprendimientos de baja calidad, con poco capital y que normalmente no tienen ninguna posibilidad de escalar hacia ningún lado y que no involucran innovación. Creo que esa es otra parte que nos está faltando el trabajar como país para que no sigamos yendo en ese sentido, en el sentido de la informalidad, la desbancarización, el no pago de impuestos, la precariedad en general. Bien, muchas gracias. Iván, bueno, les recuerdo a nuestra audiencia que estamos conectados con Iván Jilich desde Miami y Santiago, conversando precisamente sobre lo que necesitamos para hacer un verdadero hub digital. Iván, liderazgo. Este es un punto central, a veces subestimado, lamentablemente, y quisiera preguntarte a ti, ¿qué es lo que nos está pasando? Ya algo nos has dicho, bueno, que también la parte de liderazgo tenemos, con la parte que lo combinamos con el talento, ¿no? Una generación que de pronto no tiene recambio, ¿no? Pero ¿qué otras cosas están ocurriendo en este campo de liderazgo? Hay distintos tipos de liderazgo. Desde el punto de vista país y en los elementos tecnológicos, en general somos líderes en la región y en muchos casos somos líderes mundiales. Tenemos una cantidad enorme de data centers de primer nivel, tenemos a todas las regiones de los cloud presentes, eh, tenemos las mejores velocidades de Internet, al menos entre las 5 mejores del mundo hace muchos años. Tenemos una infraestructura muy robusta, que no se cae. Tenemos muchas cosas muy buenas. Creo que también es importante destacar eso. Somos líderes en eso. Ahora, parte de este liderazgo lo hemos ido perdiendo
Justamente por lo que comentábamos antes, cuando empieza a haber trabas, cuando se penaliza la innovación, cuando se penaliza el éxito, porque ojo que Chile es un país que penaliza el éxito. Hemos generado una cultura donde cada persona exitosa es sospechosa. El éxito ha pasado a ser sospechoso. El lucro ha pasado a ser un demonio. Entonces, hemos hecho culturalmente muchas cosas muy nefastas y que van muy en contra del liderazgo. Mucha gente simplemente no quiere innovar, no quiere invertir, no quiere ser exitoso en Chile. ¿Por qué? Porque eso es hasta socialmente penalizado. ¿Para qué decir desde el punto de vista impositivo? Ser rico en Chile es una condena. Entonces, creo que tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar el liderazgo como país en todas las áreas para que Chile vuelva a ser un país muy atractivo para invertir, muy atractivo para hacer cosas y donde la gente sienta que cuando es exitosa tiene el reconocimiento social, el reconocimiento del Estado, el reconocimiento de sus pares y no una condena. Creo que ahí culturalmente tenemos que producir un gran cambio para volver a poner las cosas en su lugar. No puede ser que estemos premiando y me van a perdonar, pero futbolistas y reggaetoneros son mucho más valorados dentro de nuestra sociedad que creó una startup que se convirtió en unicornio. Y eso no debería ser así. ¿Y no has percibido, Iván, algún cambio cultural en eso? Es decir, que esto es algo que me imagino yo que es antiguo, ¿tú no has percibido que ha habido algún cambio con el paso de los años, con la apertura al mundo? No, al revés, creo que se ha profundizado. Creo que se ha profundizado. Creo que cuando empezamos, no quiero meterme en temas exactamente políticos, pero cuando empezamos a hablar de la igualdad como un valor per se, creo que empezamos a equivocar mucho el camino y a tratar de aplanar el resultado a como dé lugar. Y creo que eso nos está costando hoy en innovación, en inversión, en éxito y en liderazgo. Iván, y te voy a llevar a otra, antes de terminar, que ya estamos por cerrar, te voy a llevar a otra dimensión del liderazgo que tiene que ver con las personas que toman decisiones, con los grandes tomadores de decisiones. Siempre me pongo a pensar en muchos casos de países que han alcanzado un nivel importante de caso de Estonia, la sociedad digital por excelencia y otros más que podríamos conversar, ¿no? Por ejemplo, y el rol de los líderes ha sido fundamental, ¿no? Cuando uno mira la historia, por ejemplo, y vuelvo al caso de Estonia, uno mira después de que se produce el colapso de la Unión Soviética, que Estonia se encuentra con una infraestructura en el suelo, que se encuentra en una situación económica muy mala. Una de las cosas, además que cuando el Internet estaba entrando en auge al inicio de los 90, el liderazgo político rápidamente vio dónde estaban parados, entendió el entorno y tomó decisiones muy acertadas en ese momento. Esa dimensión del liderazgo, esos tomadores de decisiones, ¿cómo lo ves tú en Chile? ¿Qué tendríamos también que mejorar ahí? El caso de Estonia a mí me encanta. Me encanta lo que han hecho, pero también hay que ponerlo muy en su contexto. En el momento que Estonia tomó estas decisiones y que decidió convertirse en un estado digital y todo lo que ello ha traído como consecuencias positivas para el país, cuando ellos toman esa decisión no tenían nada. Entonces podían hacer cualquier cosa. En ese sentido, la mayor parte de los países, que estamos un poquito más consolidados, Chile es un país con más de 200 años, tenemos todo un camino recorrido y yo no creo en un país donde existe todo lo que existe, como es Chile al día de hoy, con más de 200 años de historia, sea una buena idea cualquier idea refundacional. Dicho esto, creo que Chile tiene que trabajar en un camino evolutivo, no revolutivo. Tenemos que evolucionar sobre lo que tenemos. Eso implica liderazgo, por supuesto que implica liderazgo. Y ahí sí veo un problema muy grande que tiene que ver con los liderazgos de muy corto plazo. Y creo que basta pensar en las campañas electorales. Las campañas electorales no hablan de visión país, porque eso no junta votos. Y hay un sesgo, y esto es un sesgo, y en realidad tiene la democracia y los seres humanos. Los seres humanos no votamos por un beneficio hipotético a 10 o 20 años, votamos por el beneficio que vamos a tener apenas había elegido el candidato que nosotros votamos. Entonces, es muy difícil y es muy difícil que los líderes que tenemos gobernándonos
tomen las decisiones que se necesitan para que esto sea así, salvo contadas excepciones y ciertos contrapesos institucionales que tienen mucho más que ver con líderes que están en instituciones eh, de otro tipo, instituciones mucho más permanentes. Pienso, por ejemplo, en un banco central, pienso en, no lo sé, en una superintendencia, en cargos que tienen mucho más que ver con elementos técnicos y que funcionan como contrapesos de los elementos políticos. Nos estamos metiendo un poco en otro área, pero el liderazgo en estos tiempos que vivimos es muy difícil en cualquier parte del mundo. Vivimos con oscilaciones muy grandes y aquí ciertos países que han fomentado una cultura del liderazgo, que han fomentado una cultura de aplazar la satisfacción y generar los logros primero. Primero tener los logros y después darse los gustos. Yo pienso en el caso de Estados Unidos, pienso en el caso de Alemania, de Japón, cada uno por distintas razones, pero tienen eso como cultura cada una de las personas. En esos países el liderazgo está en las personas y las personas son las que están liderando cada una desde su lugar acompañados por un sistema que permite esto. Y de nuevo volvemos a que en Chile quizás tenemos un tema cultural donde está muy arraigada la idea de quiero mi cuarto de libra ahora, no importa cuál sea el precio de eso. El, Basta pensar lo que pasó ahora hace una semana. Llovió un poco y de nuevo vemos las calles colapsadas, todo inundado. Problemas que es una y otra vez. Y es porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y es un problema cultural. El mantenimiento de la infraestructura no corta cintas, no genera votos, no genera aplausos. Entonces vivimos en ese cortoplacismo de cortar cintas, no mantenemos lo que tenemos y tratamos de nuevamente estar como en esa carrera de eh, cinta, aplauso, voto, 4 años, es muy, muy corto. Cuesta mucho que haya liderazgo verdadero con visión de largo plazo en ciclos tan cortos. Y liderazgo estratégico, efectivamente, que es el liderazgo capaz de mirar el largo plazo, que no es liderazgo táctico, que no es liderazgo operativo, que no es liderazgo de las cosas pequeñas. Exactamente, es que operativo, táctico y estratégico están en niveles diferentes Exactamente. y requieren plazos diferentes, necesariamente. Lo operativo es inmediato, lo táctico es mediano plazo y lo estratégico es de largo plazo. Lo estratégico genera acciones tácticas que generan a su vez acciones operativas. Hay una cadena dentro de eso, pero si eso lo cortamos y nos quedamos entre lo táctico y lo operativo, realmente esa visión estratégica, la que nos va a permitir conseguir los grandes logros, la estamos truncando desde el vamos, estamos truncando siquiera antes de aceptar el desafío. Así es, Iván Jilich, te quiero hacer una última pregunta precisamente que tiene que ver con esto, el liderazgo estratégico, mirar el largo plazo, así que cerremos los ojos un momento. ¿Cómo te imaginas tú, cómo sueñas el Chile entre 10, 20 o 30 años? ¿Cómo se ve ese Chile Hub Digital? Es decir, es un Chile, cómo viven los ciudadanos, cómo se forman y emprenden las empresas, cómo tú lo imaginas. Yo soy tremendamente optimista por definición, aunque vea también los riesgos y la parte negativa y trato de conciliar todo eso. Pero tengo que ver dos Chiles. Veo el Chile que quiero, es un Chile digital, que es un Chile con una cultura diferente, un Chile más amable, un Chile exportando elementos de altísimo valor a través de sus cables, exportando bits, exportando electrones y no átomos. Ese es el Chile que yo veo. Veo Chile con data centers enormes procesando y almacenando datos. Lo veo además, yo alguna vez dije, a mí me gustaría que Chile fuera a los datos lo que Suiza es al dinero. Un país pequeñito, pero donde la institucionalidad haga que todo el resto del mundo quiera tener sus datos con nosotros. ¿Por qué? Porque saben que aquí van a estar protegidos, seguros, bien tratados, anónimos cuando tienen que estar anónimos, etcétera. Ese es el Chile que yo quiero ver. Ahora, no puede dejar de asustarme el Chile el Chile que no deja hacer, el Chile que cuando no me gusta lo que el otro hace, lo bloqueo.
Ese Chile me asusta mucho el Chile del 2019. El de no me gusta la cosa, me salto todas las reglas, prendo fuego todo y exijo. Y todavía, como pataleta de niño chico, tengo un padre no suficientemente fuerte que me acepta la pataleta y me da lo que yo quiero. Eh, y vamos por ese camino. Pucha, no quiero estigmatizar a ningún país, pero Macondo se queda corto al lado del Chile que yo veo si tomamos ese camino. Hay una frase, Iván, que me gusta mucho de una persona que lamentablemente partió muy joven, Hans Rosling, que decía que él no era un optimista ni un pesimista, sino un posibilista. Que él veía que efectivamente teníamos las posibilidades en el mundo, se refería a una visión más global, de ser de ser mucho más, porque ya hemos logrado ser mucho más que antes. Es decir, tiene esa visión del progreso, así que me gusta y creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices. Hay que mirar que tenemos una cantidad de oportunidades. Creo que si hacemos un repaso de estos elementos e ir corrigiendo estratégicamente estas cosas con mucho liderazgo, podemos ir resolviendo mucho y ponernos en el camino de ser un verdadero hub digital. Pero tenemos todo. El, Depende de nosotros. Realmente, y como nunca antes, nunca el futuro del país dependió tanto de nosotros y estamos en un punto de quiebre. Aquí se abrió una ventana. Esta ventana va a durar un tiempo, no puedo decir cuánto, pero no van a ser 20 años. Esto es una ventana probablemente no más de 5 años. Si no la tomamos, vamos a haber perdido otra posibilidad de subirnos a un tren que va a otro mundo y nos vamos a quedar rezagados. Lo tenemos todo y tenemos que tomar la decisión consciente y hacer lo poco que nos falta para subirnos a ese tren con todo lo que ya tenemos. Bien, muchísimas gracias, Iván, por haber conversado con nosotros, por habernos dado esta visión estratégica, holística, optimista también, y con las advertencias necesarias para tomar el camino correcto. Así que muchos saludos de Santiago y muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y saludos a todos los que nos ven y escuchan. Bien, y para todos los que nos escuchan, muchos saludos. Los invitamos a nuestro próximo programa que vendrá muy pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Fundación País Digital.